La humillación en las sombras. ¿Qué sucede cuando la dignidad de las personas mayores se desmorona en un lugar público? Cuando la sociedad olvida que alguna vez fueron fuertes, que construyeron el mundo donde vivimos hoy. Esta es la historia de dos mujeres que descubrieron que la humillación no es el final, sino el comienzo de algo transformador. Margarita y Elena llevaban 30 años siendo amigas. Se conocieron en una fábrica textil cuando eran jóvenes, cuando sus manos tejían sueños en cada puntada. Ahora, con 75 años cada una, sus manos temblaban al sostener las bolsas del mercado. Sus cuerpos se movían lentamente como si cargaran el peso de todas las décadas vividas, pero su espíritu permanecía intacto, o al menos eso creían ellas. Aquel martes por la mañana, Margarita y Elena entraron al supermercado Éxito, el más grande de la ciudad. El lugar bullía de gente joven, impaciente, conectada a sus teléfonos. Las ancianas avanzaban por los pasillos con cuidado, buscando lo que necesitaban. Margarita llevaba una lista escrita en papel viejo, con letra temblorosa. Elena la acompañaba sujetándose del carrito con ambas manos. En la sección de frutas, un grupo de jóvenes, no más de 20 años, estaban de pie bloqueando el acceso a las manzanas. Margarita se acercó tímidamente y preguntó si podían correr un poco. El más alto del grupo la miró de arriba abajo con una sonrisa burlona. «Abuela, aquí no hay espacio para usted. Vaya a otro lado», dijo con tono cruel. Sus amigos rieron. Elena sintió que el corazón de Margarita se rompía. Intentó intervenir, pero uno de los jóvenes le empujó el carrito bruscamente, casi tirándola al suelo. La gente alrededor fingió no ver nada. Continuaron con sus compras como si dos mujeres no acabaran de ser humilladas frente a todos. Las ancianas se movieron a otra sección, pero la vergüenza ya había penetrado en sus huesos. En la caja, mientras esperaban su turno, una mujer joven las empujó, diciéndoles que se apuraran. «Ustedes son lentas», gritó. El cajero no dijo nada. Nadie dijo nada. Cuando salieron del supermercado, Margarita lloraba en silencio. Elena le sostenía la mano, pero también sentía la tristeza profunda. ¿Así era ahora? ¿Ser vieja significaba ser invisible? ¿Significaba ser un estorbo? Si estás sintiendo la rabia y la tristeza de esta injusticia, déjame tu like. Esto me ayuda a continuar compartiendo historias que importan. Inscríbete también y activa la campanilla para que no te pierdas lo que sucede después. Lo que Margarita y Elena no sabían era que ese día cambiaría todo, que la humillación que sufrieron sería testigo de algo inesperado, que la dignidad perdida sería restaurada de una manera que ninguna de ellas imaginaba. Porque la vida tiene formas extrañas de equilibrar las cosas, y a veces, cuando todo parece oscuro, la luz llega en formas que nunca esperamos. Capítulo 2. Las cicatrices del tiempo. Aquella noche, Margarita no pudo dormir. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de té que se enfriaba lentamente. Elena la había llamado 3 veces, pero ambas evitaban hablar de lo sucedido en el supermercado. El silencio entre ellas era ensordecedor, cargado de vergüenza que ninguna merecía. La realidad es que lo que experimentaron aquellas dos mujeres no era un incidente aislado. Años de investigación científica han documentado un fenómeno perturbador: la invisibilidad social de los ancianos en sociedades modernas. Estudios de la Universidad de Stanford revelaron que personas mayores de 70 años son interrumpidas hasta 3 veces más frecuentemente que adultos jóvenes. La impaciencia mostrada en el supermercado reflejaba una epidemia silenciosa de desprecio estructurado. Margarita recordó cuando trabajaba como enfermera. Pasó 40 años cuidando a desconocidos, limpiando heridas, sosteniendo manos en momentos de agonía. Elena fue maestra durante 38 años, moldeando mentes, inspirando generaciones. Ambas dieron todo, y ahora, en sus años finales, la sociedad las trataba como obstáculos. La neurociencia explica parte de esta tragedia. El cerebro humano, cuando envejece, procesa información más lentamente. No es incompetencia, es biología. El investigador Dr. James Morrison de la Universidad de California documentó que la velocidad cognitiva disminuye.
pero la sabiduría aumenta proporcionalmente. Los ancianos no son menos valiosos, son diferentes. Y esa diferencia amenaza a una cultura obsesionada con la velocidad. Elena pasó la mañana siguiente limpiando su apartamento con movimientos lentos, deliberados. Cada objeto en su hogar contaba una historia. Fotografías de sus hijos, ahora adultos que rara vez llamaban. Una medalla de reconocimiento docente guardada en un cajón. Un collar que su esposo le regaló 50 años atrás. Estos objetos eran prueba de una vida vivida plenamente. Pero el mundo exterior no veía eso. Solo veía a una mujer lenta en el camino. Los estudios demográficos muestran que para el año 2050, 1 de cada 5 habitantes del planeta será mayor de 60 años. La humanidad envejece. Sin embargo, la infraestructura social permanece diseñada para jóvenes. Las tiendas tienen pasillos estrechos. Los vendedores hablan rápido. Los sistemas son impacientes. La sociedad grita sin palabras. Apúrate o desaparece. Margarita recibió un mensaje de texto de su nieto. 3 palabras. ¿Estás bien, abuela? Ella lloró. No era suficiente, pero era algo. La psicología del abandono emocional es devastadora. Cuando los ancianos son ignorados sistemáticamente, desarrollan depresión a tasas alarmantes. La Organización Mundial de la Salud reporta que el aislamiento social en personas mayores aumenta la mortalidad tanto como fumar 15 cigarrillos diarios. Si está siguiendo esta historia y quiere conocer cómo estas mujeres recuperarán su dignidad, déjenos saber en los comentarios. Su voz importa. Margarita y Elena no sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar. No sabían que el universo estaba conspirando a su favor. No sabían que la humillación que sufrieron ese día sería el catalizador para algo extraordinario. Lo que sucedería después demostraría que nunca es demasiado tarde para ser visto, valorado y defendido. Capítulo 3. El silencio cómplice. La mañana siguiente, Margarita se despertó con los ojos hinchados. No había dormido más de 2 horas. Elena le había enviado un mensaje de texto a las 5 de la madrugada. ¿Estás despierta también? Ambas compartían el mismo insomnio, la misma angustia que las mantenía en vela mientras el mundo dormía. Margarita se levantó y miró por la ventana de su apartamento. La calle estaba vacía. Pensó en volver al supermercado, pero el solo pensamiento le generaba náuseas. No era miedo físico, era algo más profundo, la certeza de que nadie la vería, que seguiría siendo invisible. Elena llegó a su casa alrededor de las 10 de la mañana. Traía café y pan dulce, aunque ninguna de las dos tenía apetito. Se sentaron en la cocina en silencio absoluto durante varios minutos. El silencio entre ellas nunca había sido incómodo antes. Ahora lo era. Mi nieta vio el video, dijo Elena finalmente, con la voz quebrada. Lo subieron a internet. Esos jóvenes grabaron todo. Nos llaman abuelas lentas en los comentarios. Margarita sintió que algo se rompía dentro de ella. No solo habían sido humilladas en persona. Su humillación ahora era pública, compartida, comentada por extraños que no sabían nada de sus vidas. Lo peor no fue la crueldad de los jóvenes, fue lo que vino después, el silencio de todos los demás. Margarita fue a la comisaría local. El policía escuchó su relato con la mirada fija en la pantalla de su computadora. «Señora, ¿qué quiere que haga exactamente?», preguntó sin levantar los ojos. «No hay amenazas directas, solo falta de respeto». Como si la falta de respeto fuera un delito menor, como si la dignidad de una persona mayor no importara. Elena llamó al gerente del supermercado. Una voz grabada le informó que podía dejar un mensaje. Nunca la devolvieron la llamada. Ambas intentaron reportar el video en redes sociales. La plataforma respondió: «Este contenido no viola nuestras políticas comunitarias. Violencia emocional, humillación pública, acoso generacional. Todo dentro de las políticas». Lo más doloroso fue descubrir que muchas personas cercanas simplemente no querían hablar del tema. Un sobrino de Margarita le dijo: «Abuela, mejor no hagas más ruido. Estas cosas pasan, tienes que ser más fuerte».
como si la fortaleza pudiera borrar el hecho de que la sociedad las había descartado. Si esta historia te está tocando el corazón y quieres saber cómo estas mujeres recuperarán su dignidad, déjame tu comentario ahora. Esto me ayuda a continuar compartiendo historias que importan. El sistema entero parecía diseñado para que el silencio prevaleciera, para que las víctimas se sintieran solas, para que la injusticia se normalizara. Margarita y Elena se miraron a los ojos esa tarde. Ambas comprendieron algo fundamental. Nadie vendría a ayudarlas. El mundo seguiría adelante. Sus lágrimas no cambiarían nada. Pero lo que ninguna de ellas sabía era que el cambio ya estaba en movimiento, que había personas observando, personas que no aceptarían este silencio cómplice. Margarita miraba su teléfono con las manos temblando. El video ya tenía 30.000 visualizaciones. Los comentarios eran crueles, algunos defendiéndolas, pero la mayoría burlándose. Elena estaba en la cocina, incapaz de cocinar, solo mirando por la ventana hacia la calle vacía. El teléfono de Margarita sonó. Era un número desconocido. Casi no respondió, pero algo la impulsó a hacerlo. Una voz masculina, profunda y serena, preguntó por su nombre. Margarita confirmó con desconfianza. El hombre se presentó como Javier, presidente de un grupo de motociclistas llamado Los Guardianes del Camino. Había visto el video. No estaba solo. Todos en el grupo lo habían visto. Margarita sintió que algo cambiaba en el aire, aunque aún no comprendía qué. Javier explicó que su grupo no era lo que la sociedad creía. No eran delincuentes ni pandilleros, eran trabajadores, padres, hombres, que habían crecido viendo a sus propias abuelas ignoradas en las calles. Habían decidido hace años convertirse en protectores silenciosos. Cuando vieron a Margarita y Elena siendo humilladas sin que nadie interviniera, algo en sus almas se rompió. Preguntó si podían visitarlas al día siguiente. Margarita quiso negarse, pero Elena, que había escuchado todo desde la puerta de la cocina, asintió con la cabeza. Necesitaban ayuda. La dignidad que habían perdido no regresaría sola. A la mañana siguiente, el sonido de motocicletas llenó la calle tranquila donde vivían. Margarita y Elena se asomaron por la ventana. 16 motociclistas, todos con chalecos de cuero negro, con el símbolo de los guardianes bordado en rojo. Javier encabezaba el grupo. Tenía 52 años, cicatrices en las manos, los ojos de alguien que había sufrido pero no se había rendido. Tocó el timbre con respeto. Cuando Margarita abrió la puerta, Javier se quitó el casco y extendió su mano. No dijo palabras vacías, solo preguntó qué necesitaban. Margarita rompió a llorar. Elena tomó la mano de Javier como si fuera su propio hijo. Los motociclistas entraron en la pequeña casa con cuidado, como si caminaran en un templo. Uno de ellos, Carlos, trabajaba en seguridad informática. Ofreció rastrear a los jóvenes que las habían humillado, no para venganza, sino para que enfrentaran consecuencias legales reales. Otro, Miguel, era abogado. Podían demandar al supermercado por negligencia. Otro más, Roberto, se ofreció a acompañarlas a cualquier lugar donde quisieran ir. Pero lo más importante no fueron las acciones, fue la presencia. Fue mirar a estos hombres de rostros duros, tatuajes y cicatrices, tratando a dos ancianas como si fueran lo más valioso del mundo. Fue escuchar a Javier decir que la sociedad había fallado, pero que ellos no fallarían. Margarita y Elena se miraron. Por primera vez en días, sintieron que no estaban solas, que alguien las veía, que alguien las defendía. Si esta historia te está tocando el corazón, déjame tu comentario. Quiero saber qué piensas de estos ángeles inesperados. La verdad oculta en los corazones. 3 días después de la visita de los guardianes del camino, Margarita despertó sin el peso habitual en el pecho. Elena llamó temprano, su voz diferente. No era la voz de una víctima. Era la voz de alguien que había recordado quién era antes de la humillación. Javier llegó a media mañana con documentos legales. No venía solo. Traía a una abogada especializada en discriminación contra adultos mayores, una mujer de 65 años llamada Sofía, que había pasado por experiencias similares años atrás. Sofía se sentó en la sala de Margarita y extendió los papeles sobre la mesa de centro.
Esto no termina aquí, dijo Sofía, sus ojos firmes. Lo que les hicieron es un delito. Discriminación, difamación, humillación pública. El video es evidencia. Los jóvenes que las insultaron tienen antecedentes. Podemos ir más allá. Margarita sintió algo extraño. No era venganza, era justicia. Había una diferencia crucial que ella nunca había considerado antes. La venganza habría sido amargura. La justicia era claridad. Elena preguntó sobre el gerente del supermercado. Sofía sonrió con tristeza. Ese es el secreto más importante. El gerente sabía. Hay cámaras de seguridad en todo el local. Él vio todo en tiempo real y no hizo nada. Eso lo hace cómplice. El silencio en la sala fue profundo. No era sorpresa. Era confirmación de algo que ambas ya sentían en sus huesos. El sistema no las había fallado por accidente. Las había fallado por diseño. Javier intervino entonces con información que cambió todo. Hablé con otros motociclistas. Algunos tienen abuelas, otros tienen madres mayores. Todos tienen historias similares. La invisibilidad de ustedes no es casual, es sistemática. Por eso estamos aquí, porque nadie debería ser invisible. Margarita miró a Elena. En sus ojos vio reconocimiento mutuo. No eran dos mujeres solas enfrentando un mundo injusto. Eran dos mujeres que habían sido elegidas para algo más grande, para demostrar que la dignidad no se compra, no se gana, se defiende. Sofía explicó el proceso legal. Sería lento. Habría deposiciones. El gerente negaría todo inicialmente. Los jóvenes intentarían minimizar sus acciones. Pero había evidencia, había testigos y ahora había aliados. Lo que Margarita no esperaba fue lo que sucedió después. Javier reveló que los guardianes del camino habían documentado todo. Visitarían el supermercado, no para confrontación, para presencia, para mostrar que las ancianas no estaban solas, que cada compra, cada momento estaría acompañado. Elena tomó la mano de Margarita. ¿Tienes miedo?, preguntó. Margarita pensó en esa pregunta. Miedo. Había estado viviendo con miedo durante 3 días. Miedo de volver a salir, miedo de enfrentar miradas, miedo de ser invisible nuevamente. Pero ahora, con Javier, Sofía y la promesa de los guardianes del camino, el miedo se transformaba en algo diferente, en determinación. No, respondió Margarita. Creo que estoy lista para que todos vean lo que pasó y para que todos vean que no estamos solas. Capítulo 6. El legado de la dignidad. 3 meses después, Margarita y Elena entraban nuevamente al supermercado. No como víctimas, sino como mujeres que habían reclamado su lugar en el mundo. Los pasillos que antes les parecían hostiles, ahora eran territorio conocido, casi amigo. Javier las esperaba junto a la entrada, acompañado por 5 de sus motociclistas. No venían a intimidar, venían a acompañar. Esa era la diferencia que nadie había entendido antes. La verdadera fortaleza no residía en la violencia, sino en la solidaridad inquebrantable. El gerente había sido destituido. La abogada que Javier trajo había documentado todo. Negligencia deliberada, complicidad con los jóvenes que las agredieron, falta de protocolos de seguridad. El supermercado enfrentaba demandas civiles y administrativas, pero lo más importante era que el sistema había sido expuesto. Margarita tomó a Elena del brazo mientras caminaban entre los estantes. Su nieta las había llamado esa mañana, llorando de vergüenza por no haberlas defendido antes. Su hijo, el padre de la nieta, finalmente había comprendido que el silencio era complicidad. La familia estaba reconstruyéndose, lentamente, pero con honestidad. Los clientes las miraban diferente ahora. Algunos con respeto, otros con curiosidad, pocos con indiferencia. Margarita ya no se sentía invisible. Ese era el verdadero cambio. Elena se detuvo frente a los productos de limpieza. Recordó ese momento cuando fue derribada, cuando sintió que su existencia no importaba. Pero algo había ocurrido en esos 3 meses. Su cuerpo seguía adolorido, pero su espíritu había sanado. No porque alguien la hubiera salvado, sino porque ella misma había decidido no desaparecer. Javier se acercó con una sonrisa genuina.
No era el motociclista rudo que muchos esperarían. Era un hombre que había comprendido que la verdadera rudeza del alma se transforma en ternura cuando alguien decide que el mundo puede ser mejor. Margarita le preguntó si sus motociclistas seguirían visitando el supermercado. Javier asintió, no porque fuera necesario, sino porque habían aprendido algo fundamental, que la presencia importa, que estar donde otros no se atreven a estar es un acto de resistencia silenciosa. La abogada había mencionado que otros casos similares estaban siendo investigados. Ancianos maltratados en autobuses, en bancos, en calles. El video de Margarita y Elena había despertado algo en la ciudad. No era suficiente, pero era un comienzo. Elena compró lo que necesitaba sin prisa. Margarita pagó en la caja sin miedo. Cuando salieron juntas al atardecer, los motociclistas estaban allí, silenciosos, respaldándolas con su sola presencia. Esa noche, Margarita escribió en su diario: descubrí que los corazones más rudos pueden albergar la más profunda compasión. Descubrí que la dignidad no se regala, se defiende. Y descubrí que cuando nos unimos, incluso los sistemas más injustos tiemblan. Si esta historia tocó tu corazón y deseas saber cómo continúan estas luchas por justicia, comparte este relato. Nos vemos en la próxima historia de Dignidad Reclamada.